intentar la escuela. Decidí entonces meterme de guardia de seguridad en turnos de 12 horas por la noche, ya que me tocaba estudiar por las mañanas. Esto que les contaré ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos, en un pueblo llamado Tezoyuca. Mi labor ahí era realizar rondines en una privada llamada San Vicente, y fue ahí donde escuché por primera vez a La Llorona. Recuerdo que era un día lluvioso y como se había metido a robar antes tenía que hacer mi labor. Fui a las últimas casas del fraccionamiento y justo en la casa donde se metieron a robar me paré. Del otro lado del muro alcanzaba a escuchar unos lamentos. No me asusté puesto que nunca había escuchado a La Llorona antes, pero días después, platicando con un guardia de seguridad que llevaba más tiempo ahí, me cuenta que un día a las 3 de la mañana, él estaba pasando el reporte de su rondín cuando de pronto vio salir a una mujer de la privada. Sin más, él solo la saludó diciéndole buenas noches. La mujer no le respondió. Preguntándose qué hacía una mujer a esa hora, optó por hablarle al guardia que se encontraba en la entrada del fraccionamiento. Le estaba avisando que una mujer iba para afuera y que estuviera con el pendiente. Pasaron los minutos y el guardia de la pluma le habló por radio diciendo que nunca salió nadie de ahí. Ya con un año de antigüedad me cambié a otra privada del mismo fraccionamiento. Recuerdo que en ese entonces, un día de Semana Santa, hubo mucho movimiento, pues todas las casas estaban llenas de visitas. Eran tantas que no podía distinguir a las personas que vivían ahí de tanta gente que entraba. Esa noche me quedé dormido en una silla de plástico que teníamos, pues había tenido un día agotador en la escuela. No llevaba más de 20 minutos dormido cuando de repente una mujer me tocó el hombro. Me dijo que iba a salir y que si por favor le podía abrir la puerta. Me paré apenado porque me había ganado el sueño y esta mujer me había visto. De ahí procedí a abrirle la puerta. Esto que les cuento ya fue muy noche, como entre las 3 y las 4 de la mañana. Luego de haber abierto me quedé pensando, ¿de qué casa pudo haber salido? Pues a esta mujer nunca la había visto en un año que ya tenía en esa privada. Era una señora de vestido blanco, lo cual me puso a pensar, ¿a dónde iba y qué sería? Después de esto me quedé toda la noche despierto hasta que amaneció y la mujer nunca volvió. Realmente fue muy extraño. Hace unos años un familiar cercano trabajó en una paletera que está por la calzada Misterios. Corría el año 2000 y este familiar siempre ha sido muy trabajador. Cabe mencionar que siempre se ha dedicado a ser guardia de seguridad. Todo el tiempo tenía un empleo en la mañana y otro en la tarde. Total que se quedó sin empleo vespertino y con urgencia buscaba uno, pero no tenía suerte. Hasta que por fin encontró uno en el lugar ya mencionado. Él cuenta que no tenía ni una semana cuando le empezaron a moverle las cosas. Le apagaban la tele, aunque se le hacía hasta cierto punto normal, ya que en su anterior empleo habían pasado por algo similar. Así que decidió no tomarle mucha importancia. Iba transcurriendo los días hasta que un viernes que iba a entregar el turno, las dueñas de la paletera llegaron muy molestas. Estas le pedían una explicación de que por qué había hecho una fiesta. Digamos que llegaron a las 6 de la mañana, por lo que si había tenido una fiesta no le hubiera dado tiempo de recoger. Pero las dueñas argumentaron que los vecinos marcaron en plena madrugada para decirle que por favor le bajaran a la música. Estas contestaron que adentro de la propiedad solamente se encontraba el vigilante. Es importante mencionar que la casa era de 3 pisos, pero las dueñas le dijeron que si encontraban algo anormal le darían las gracias sin liquidación. Mi tío entonces aceptó. Revisaron los 3 pisos y nada. No había señal de que hubiera habido una fiesta, pero ellas nunca le contaron a mi tío la verdad de la casa. Pasaron los días y las actividades inusuales aumentaban hasta el punto de quitarle la cobija a mi tío o jalarle los pies. Un día, ya perturbado por los sonidos raros, estaba dando su rondín de rutina. Se encontraba revisando las cámaras de enfriamiento que mantenían las paletas y los helados bajo cero. Ya adentro le cerraron la puerta y escuchó claramente que le ponían seguro. Se asustó bastante y empezó a llorar y el frío y el miedo lo obligaron a rezar.
También trataba de hablar con lo que fuera que hubiera cerrado la puerta, diciéndole que lo dejara en paz y que lo dejara salir porque tenía una familia e hijos que amaba. Después de que mi tío terminó de rezar un Padre Nuestro, se escuchó que se soltó el seguro y pudo salir. Salió corriendo llorando y al pasar por el estacionamiento vio cómo se prendieron las luces de los pocos autos que estaban ahí. Lo describía como alguna película de terror prácticamente. Después, ya desesperado, le preguntó a su jefe que qué pasaba en ese sitio, que parecía que había un muerto, pero el jefe solamente le dijo: déjate de chingaderas, donde le estén diciendo eso a los del servicio te va a cargar la chingada. Total que pasó así un día tras otro entre lamentos y ruidos. En ese punto quizá la gente preguntaría ¿y por qué no renunciaba? En ese tiempo estaba pagando su casa de Infonavit y por eso requería los dos trabajos. Él quería terminarlo más rápido y la paga era muy buena. Un día mi tío ya iba saliendo de salida cuando se encontró con una persona. Era un vecino que estaba barriendo fuera de la banqueta. El señor lo paró y le preguntó: no me diga, ¿usted es el vigilante de la casa del ahorcado? Mi tío se asombró y le contestó: mande. Sí, soy yo. ¿A poco no sabe que ahí se ahorcó un joven vigilante por una decepción amorosa? Mi tío extrañado le dijo que no sabía nada de eso. Luego el vecino continuó: dicen que el vigilante antes de usted una madrugada haciendo su rondín se le aparecía al ahorcado y que de la impresión salió corriendo dejando todo tirado. Incluso dejó la puerta abierta para nunca volver. Mi tío no dudó más y decidió ir a ver a un cura para contarle lo ocurrido. El cura le dio agua bendita y le dijo que rezara la Magnífica e hiciera un círculo de sal. Él obedeció e hizo todo eso y la actividad fue disminuyendo hasta que un día su jefe le marcó para pedirle su reporte. Al estar hablando por teléfono, le argumentó que había escuchado la voz de una mujer. Mi tío le dijo que estaba solo, pero el jefe necio le dijo: voy para allá y quien esté ahí me lo llevo junto a ti. Mi tío ya estaba harto de esa actitud prepotente y le dijo: ok, aquí lo espero. Llegó y dieron un recorrido de arriba para abajo y nada, pero él seguía diciendo que no se hiciera pendejo y que la iba a encontrar. Al estar en la parte de abajo se escucharon unas cadenas y un lamento inexplicable. El jefe en un tono maleducado le dijo: ahí nos vemos, rézale un Padre Nuestro y que Dios te acompañe. Así pasó un mes y mi tío ya no resistió más y renunció. Ahora ya está en otro trabajo, pero nunca va a olvidar la casa del ahorcado. Apague la luz y escuche. Resulta que hace 4 años me encontraba como policía en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en Puebla. Ahí existe un cerro muy alto que le dicen el Calvario, y arriba de esta hay una iglesia con un santo muy milagroso. En una ocasión me tocó patrullar mucho y fue un día muy pesado. Me había tocado dar primeros auxilios en las comunidades cercanas, puesto que el municipio es muy grande. Cerca de las 3 de la mañana se tranquilizó todo y decidí subir a la parte de arriba del cerro. Al llegar arriba, el radio estaba callado y todo tranquilo. Me estacioné entre la maleza y como los 100 metros de una clínica particular que sé que también se encuentra allá arriba. Ahí le dije a mi compañero: vamos a dormir media hora cada quien, así nos recuperamos un poco. Voy a empezar yo, así que cuida la radio. Como yo iba conduciendo, apagué la patrulla y me recosté de mi lado izquierdo con la cara pegada a la ventana. De pronto empecé a soñar con una mujer de cabello cano con vestido blanco acampanado, que daba un aspecto a otra época. Venía flotando y sus ojos eran luminosos y se acercaba cada vez más a la ventana de la patrulla. Cuando su cara estaba a punto de tocar la mía, abrí los ojos rápidamente y me quedé observando, pero no había nada. Así que volteé al lado del copiloto y mi compañero estaba sentado con la espalda pegada a la ventana. Él estaba bastante espantado y me preguntó: ¿también miraste a la misma mujer de blanco que estaba enfrente de ti? ¿Cómo supo esto si según yo estaba soñando? No hice caso, así que mejor encendí la patrulla y me fui del punto. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, y tampoco quiero volver a averiguarlo.
luz y escuche. Este relato que les voy a narrar le sucedió hace muchos años a un pariente. Él siempre llegaba de visita a la casa y nunca faltaba la oportunidad de contar sucesos paranormales. Regularmente ruidos raros durante la noche en su casa y eso era la pauta para desarrollar grandes pláticas. Mi pariente, a quien llamaremos Víctor, contaba con unos 25 años, y en ese tiempo trabajó en una oficina de gobierno como velador en las noches y haciendo limpieza durante el día. Esto último le permitía mucho relacionarse con las secretarias, puesto que a él le gustaba mucho andar de enamorado junto con sus compañeros de trabajo. Ellos se jactaban de que eran un regalo de Dios para las mujeres, y sus pláticas de amoríos eran el pan diario. En cierta ocasión llegó la cita tan esperada para uno de ellos. Fue con una cierta dama que pasaba por la calle a la cual empezaron a piropear como de costumbre. Pero lo raro fue que la dama se detuvo y volteó sonriéndoles. Aceptó el piropo y con un movimiento les indicó que la siguieran. Eso asombró a ambos, pero no podían de momento porque estaban afuera de la oficina y tenían guardia. Al otro día llegó la invitación para que uno de ellos la visitara. Fue algo muy extraño, ya que incluso habían dejado una nota indicando el lugar donde podrían ir a verla. Era bastante raro que la dama estuviera haciendo la invitación, pero la emoción de un posible amorío era más importante para ellos, al grado que hicieron planes para ir a buscarla esa noche sin importarle ausentarse del trabajo. Para que fuera más rápida la salida de la oficina, decidieron tomar un carro para no demorar. Ambos salieron de la unidad, pero no habían checado la dirección hasta ese momento, y se percataron de que el lugar de la cita era un lugar bastante apartado, considerando claro que para aquellos años era muy poco el alumbrado público, así como las calles pavimentadas. Aún así, llegaron presurosos no importándole las condiciones del camino. Cuando estaban llegando, se dieron cuenta que aquella dama ya los estaba esperando. Se alegraron tanto que empezaron a ponerse de acuerdo que quién acompañaría primero a aquella dama. El afortunado fue el compañero de Víctor, a quien llamaremos Manuel. Ella desde la distancia les hizo una seña por donde debían de meterse. Ella siempre se adelantaba y hacía señas para que la siguieran. El camino empezaba a dejar de ser transitable para el auto, puesto que empezó a tener dificultad para entrar, ya que el camino era una brecha tan angosta en la cual apenas si pasaba el auto. Más adelante empezaba una barranca y la dama haciendo señas les indicó que la siguieran, adentrándose por completo hasta perderse de la vista. Manuel le pidió que dejara las luces del auto encendidas, así podían bajar e ir viendo dónde se había metido aquella dama, ya que era un lugar muy oscuro. Yo voy primero, tú espérate aquí y luego salgo, y si te animas pues vas después, sonriéndole como ya dando por hecho su gran conquista. A Víctor no le quedó de otra que esperar en el auto y ver perderse en la barranca a su amigo, el cual ya estaba más que listo para su romance. No pasó mucho tiempo y empezó a sentir un ligero movimiento, mismo que hizo hundirse la parte trasera del auto, pero no le dio importancia. Segundos después, otro movimiento más fuerte retumbaba en toda la unidad. Miró por el espejo retrovisor y observó a un perro sentado a un lado. Tampoco le dio importancia, ya que supuso que el animal se acercaba con la intención de echarse, y eso había originado los movimientos del carro. Pero en lo que pensaba eso, sintió una gran sacudida que lo hizo mirar nuevamente. El perro ya estaba caminando, sus dos patas traseras recargándose atrás del auto. Mientras cruzaron miradas a través del retrovisor, el perro le dejaba ver sus dientes. Parecía que le estuviera gruñendo y los ojos se le encendieron como brasas ardientes, las cuales brillaban a la perfección en medio de la oscuridad. Víctor sintió un terrible escalofrío que le recorrió todo el cuerpo e instintivamente encendió el auto para salir de la oscura brecha. Pero en ese momento también se acordó de su amigo que había ido atrás de aquella dama. No quiso dejarlo a su suerte, por lo que empezó a pitar repetidamente. De pronto miró que de la barranca salía su amigo rápidamente subiéndose los pantalones. Sin decir palabra alguna subió al auto y como pudo arrancó. No se acordaron de las condiciones del camino y al avanzar salieron brincando las piedras. Salieron sin importar lo difícil que era el camino y ninguno de los dos comentó nada.
Al llegar al lugar donde trabajaban empezaron a cambiar palabras a cuentagotas. Víctor entonces le preguntó a Manuel, ¿qué sucedió? Vienes muy pálido. Te asusté con los pitidos del auto, ¿verdad? De seguro eché a perder tu romance. Manuel, contestando con mucha dificultad, dijo, no, es que llegando donde estaba la dama, que por cierto ya me estaba esperando, la empecé a abrazar, pero ella no hablaba. Se me hacía un poco raro, ya que cada cosa que le preguntaba sobre ella me respondía con un sí o con un no. Pero bueno, me dejé llevar y no me importó y la comencé a desvestir. No ponía resistencia, así que supuse que todo iba bien. En eso empezó a desnudarse por sí misma y cuando estaba a punto de dejar caer su vestimenta se volteó y me dio la espalda. Yo me empecé a quitar los pantalones y bajé la mirada para bajar la cremallera. Cuando levanté la vista pude ver cómo caía la última prenda de aquella dama. Aunque aquello no era una dama. Lo que vi frente a mí era la parte trasera de una mula. Me quedé petrificado mientras veía esas nalgas anchas y esa gran cola moviéndose como péndulo, la cual me golpeó repetidamente en la cara. Estaba por perder el sentido y se me nubló la vista y me faltaba el aire. Ya me iba a caer cuando empecé a escuchar los pitidos del auto y el rugir del motor. Eso fue lo que me permitió reaccionar y salir corriendo subiéndome los pantalones. Tú, Víctor, sabías lo que estaba pasando, ¿verdad? Por eso estabas pite y pite para que reaccionara, ¿no? Víctor entonces le contestó, no, a mí me asustó un perro que estaba meneando el auto y que empezó a caminar en dos patas. Cuando miré por el retrovisor se recargó en la cajuela y me mostró sus dientes como si me gruñera, pero también a la vez pareciera que se estuviera burlando de mí. Sus ojos se encendieron como brasas y entré en pánico, así que empecé a arrancar el auto, pero me acordé de ti. Por eso empecé a pitar para que te apuraras, pues no quería dejarte solo. Yo no tenía ni la mínima idea de lo que estabas pasando con aquella dama. Ambos se vieron frustrados y atemorizados y les costó mucho aceptar lo que les había pasado. Hasta frenaron por un tiempo lo enamorados que eran. Tiempo después, Víctor dejó de laborar en aquellas oficinas y partió para el norte. De su otro amigo ya no se supo nada más. Según mucha gente, dice que eso le pasó para que aprendieran a respetar a las mujeres, pues solamente las enamoraban y pronto se olvidaban de ellas. Algunos otros piensan que les pasó por encargo de alguna mujer que ilusionaron como tantas otras. ¿Ustedes qué opinan de esto? Apague la luz y escuche. La historia que les contaré le pasó a mi padre en los años 80, cuando la planta de brea, que por mucho tiempo había sido una gran fuente de trabajo en la comunidad, ya comenzaba a tener problemas financieros. La mano de obra prefería ir a trabajar a una maquiladora que pagaba esencialmente lo mismo, solamente que era una tarea que requería mucho menos esfuerzo aunque eran más horas. La situación era tan mala que el mismo dueño tenía que hacerla de velador mientras conseguía personal nuevo. Él y mi padre eran amigos y se llevaban muy bien. Por eso no fue sorpresa que el día que tuvo una emergencia llamó a mi casa para pedirle de favor a mi padre que le cubriera esa noche, asegurándole de que no tardaría mucho tiempo. Mi padre aceptó ayudarle y esa noche se fue a cubrir a su amigo. La fábrica se encontraba en la cima de una loma donde se podía ver el resto de la colonia. Era espectacular ya que tenía grandes cilindros que se encontraban llenos de brea, que era transportada por largos tubos que la llevaban hasta el área de carga de camiones. Estos cilindros tenían escalones en los costados hechos de metal y corredores en los que no podía pasar más que una sola persona a la vez. En el área continua se encontraba una caldera donde fundía material que se vaciaba en un contenedor que era levantado, y más adelante el material era depositado en los tubos gruesos que terminaban en otros cilindros. Sin embargo, mucha de la maquinaria había comenzado a venderse y solamente se encontraba lo más esencial. La oficina se encontraba en el hangar con las pocas pipas que aún le quedaban. Mi padre entró y encontró una nota de su amigo donde le indicaba dónde estaban las cosas que iba a necesitar, así como los horarios para los rondines.
Mi papá decía que en ese lugar reinaba el silencio y daba algo de temor debido a los gigantescos cilindros que rodeaban la estructura. La oficina era algo pequeña. Solo contaba con 2 escritorios, un refrigerador, una cafetera, una lámpara de luces de neón y un radio bastante viejo. Después de que su amigo le llamó para cerciorarse de que había encontrado todo, mi papá encendió la radio. Todo iba bien hasta como eso de las 3 de la mañana cuando la frecuencia del radio comenzó a recibir interferencia. Mi padre se levantó de la silla donde estaba sentado e intentó mover la antena, pero el volumen comenzó a subirse sin que moviera la perilla. Entre la estática parecía escucharse los lamentos de alguna persona. Intentó apagarlo, pero el botón estaba atascado y el volumen fue en aumento hasta que de repente toda la fábrica fue engullida en las penumbras. Creyendo que algo había pasado en la caja de fuselaje, salió con la lámpara en mano para revisar. Para llegar tenía que cruzar el área del caldero. Sus pasos hacían eco y a pesar de que era verano, el frío en esa área era particular que se iba haciendo cada vez más predominante. Él podía sentir como si alguien lo estuviera observando desde uno de los pasadizos encima de él. Cuando intentó usar esa área, la lámpara comenzó a parpadear y luego un estruendo lo hizo pegar un salto. Esto fue porque el radio que estaba en la oficina se prendió y la estática hizo eco. Lo raro del asunto es que aún no volvía la electricidad. De nuevo se volvió a escuchar el ruido y a pesar de que la lámpara no quería luzar, pudo ver una sombra de una persona corriendo en el pasadizo. Estos conectaban con los cilindros de la parte de afuera. Pensando que era un ladrón, corrió detrás de él solamente para ver que caía dentro de la caldera. El olor a carne quemada invadió su nariz y los gritos del hombre rebotaban por las paredes de lámina. El impacto fue tal que al intentar llamar a su amigo se le cayó el celular y ya no pudo encontrarlo, porque la lámpara se le había apagado por completo. Corrió a la oficina y con las manos temblorosas tomó el teléfono del escritorio y llamó a la policía para reportar el suceso. Apenas había colgado cuando empezó a escuchar pasos lentos y arrastrados que se podían escuchar aún con el radio encendido. Asustado pensando que podía ser el cómplice del ladrón, se escondió debajo del escritorio. Desde su escondite podía escuchar cómo intentaban forzar la puerta. La oficina sí temblaba y mi papá, que no era un hombre religioso, comenzó a rezar, ya que las cosas de la oficina comenzaban a caer de todos lados. En la radio se podía escuchar el lamento de alguien que era cada vez más claro, y justo cuando la puerta se abrió pudo ver las luces de la patrulla reflejadas en la pared. En ese momento mi papá gritó por ayuda y los policías entraron al lugar. Pálidos como una hoja, no duraron ni un minuto dentro porque el olor era tan nauseabundo que no dieron ni 2 pasos cuando empezaron a vomitar. Cuenta mi padre que el resto de la noche la pasaron en el estacionamiento de la parte delantera hasta que amaneció. Entre plática y plática finalmente se animaron a contar lo que habían visto. Después de que mi papá les contó lo que había visto, uno de los policías le dijo que la razón por la que habían vomitado no fue solamente por el aroma, sino que justo cuando llegaron vieron la figura de un hombre quemado. Él estaba con ampollas que sobresalían de la piel negra chamuscada y golpeaba la puerta con fuerza. Al sentir las luces sobre él, volteó y pudieron ver que toda la piel estaba derretida con las cuencas oculares vacías y con pedazos de carne colgando dejando ver partes de la mandíbula expuesta. La imagen duró un par de segundos y luego desapareció. Ellos no podían creer lo que habían visto. Por eso le pidieron a mi papá que mejor se quedara afuera, que quién sabe qué hubiera pasado si se hubiera quedado dentro de la fábrica. Ya al mediodía, su amigo le pasó a dejar el celular a mi papá y le platicó todo lo que había pasado. Su amigo le pidió disculpas y le contó la verdadera razón por la cual había pedido el favor. Esto era porque iba a asistir al velorio de un empleado que no puso atención a los señalamientos, el cual tuvo un accidente y murió al resbalarse al caer en un caldero encendido. Intentaron sacarlo, pero hubo explosiones que hicieron que el líquido caliente salpicara de tal forma que nadie pudo sacarlo a tiempo. Después de esto, la fábrica se vino a pique y al cabo de un mes se encontraba cerrada. Y lógicamente los veladores nunca duraban. Hasta este día se puede ver lo poco que quedó de lo que fue alguna vez. Muchos intentaron entrar a robar solamente para salir despavoridos del susto.
Cuentan que aún entre los retorcidos tubos y oxidadas vigas que alguna vez sostuvieron el edificio principal, se ve una figura que camina lentamente como si arrastrara los pies. Su espacio desde el enlace que dejaré en la descripción del video y de las historias de la gente de la región. Joaquín vivía en un lugar cercano a Morón. Él era un hombre ya mayor, un tanto huraño, pero tenía una gran sabiduría y sabía muchas historias de miedo, las cuales me contó al calor de una cerveza y unas fritangas de pescado. Las historias de Joaquín comienzan cuando él era muy joven. Él ayudaba a su abuelo en una parcela familiar que tenían a unos kilómetros del pueblo. Era común que después de trabajar la tierra y cosechar algunas legumbres, juntaran leña para llevar a su casa y tener algo con qué cocinar. En ese tiempo las casas tenían hornos de barro y parrillas, donde al calor de la leña preparaban sus alimentos. El abuelo de Joaquín tenía una vieja camioneta Chevrolet, picada por la sal y la humedad, pero tenía un buen motor. En ella transportaban sus herramientas y la leña todos los días. Recorrían un largo y agreste camino para ir y volver, lleno de polvo y hoyancos que hacían que la camioneta brincara, y esto provocara que fuera lento. Ya entrada la noche, Joaquín subía el último atado de leña a la pick-up, y comenzaron su camino de vuelta. El cielo estaba estrellado y había una luna llena. Los faros de la camioneta apenas iluminaban el camino a unos metros, y más allá era total obscuridad. En cierto punto del camino, el abuelo de Joaquín paró y se dio cuenta que el camino estaba bloqueado por una empalizada, misma que había dejado un ejidatario para acercar su parcela. Solo había una forma de rodear y era por un camino poco transitado, lleno de maleza y piedras, en donde hasta los caballos batallaban para poder continuar el rumbo. Muy a su pesar, el abuelo dio reversa y estando en la entrada de aquel camino suspiró hondo y se persinó. Joaquín, extrañado de lo nervioso que estaba su abuelo, pensó que nunca lo había visto así ninguna vez. Trató de no pensar en eso, y acomodó su cabeza en el vidrio para tratar de dormitar en lo que llegaban. Su abuelo iba al pendiente del camino y manejaba un poco rápido. Al pasar por una noria, un sobresalto de la camioneta hizo que Joaquín se incorporara. El abuelo iba muy rápido por el camino, haciendo rugir el motor y levantándose del camino por los hoyancos donde pasaban. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó Joaquín con desconcierto. Nada, mijo, agárrate. En eso Joaquín sintió una pesadez y una sensación de ser observado. Una corriente eléctrica recorrió su cabeza, y su espalda y los cabellos de la nuca se le erizaron. Volteó a ver a su abuelo y él se tenía su vista en el camino con las manos apretando el volante y con su cabeza casi pegado a él. De pronto escuchó como que algo golpeó la caja de la camioneta y se tambaleó como si algo hubiera sido arrojado en ella. Cuando empieza a voltear para ver qué era lo que había golpeado, el abuelo le grita energéticamente y con todas sus fuerzas: «¡No! ¡No voltees!». Joaquín se quedó inmóvil y volteó al frente. El grito y la sensación de que traían algo atrás hizo que le comenzara a latir fuertemente el corazón. El motor de la camioneta rugió al acelerar. Venían bastante rápido, y al observar a su abuelo notó que tenía el rostro lleno de miedo. Nunca en su vida lo había visto temeroso. De pronto escucharon unos fuertes toquidos en el medallón trasero de la camioneta. Era imposible. Nadie venía atrás, o al menos eso pensaban. El instinto de querer voltear fue rápidamente disuelto con la mano callosa de su abuelo, que al tomarlo de las mejillas fuertemente y mirándolo fijamente sin soltar el volante le dijo: «Mírame, cabrón, no te voltees, no dejes de verme a mí». El grito y la advertencia frenética del abuelo hizo que la mente de Joaquín se nublara y se quedara fijamente mirando al anciano, el cual comenzó a sudar copiosamente y a decir oraciones entre dientes. «Ayúdanos, Señor, santo sea tu nombre, no nos abandones, Dios mío», decía. Joaquín volvió a escuchar el ruido de que algo golpeaba la lámina de la caja. Era como si algo brincara en ella, pero era imposible a esa velocidad y con los brincos que daba la camioneta. Él veía fijamente a su abuelo y no quería voltear.
pero de reojo veía un bulto en la parte trasera de la camioneta y algo que se movía frenéticamente. Cerró los ojos fuertemente para no ver y quería llorar. Quería que su abuelo se detuviera y salir corriendo de ahí. De nuevo algo golpeteaba el medallón trasero. Algo quería que volteara a ver. El abuelo, casi al borde de un colapso, miró con determinación a Joaquín gritándole que no volteara y que solo lo viera él. El rostro del anciano era de terror puro, combinado con la desesperación y al punto del llanto. El motor de la camioneta estaba al límite, rugía trabajosamente, y Joaquín pensaba que no iban a lograr salir de aquel sitio. Su corazón latía tan rápido que por un momento pensó que se le saldría del pecho. Cerró los ojos fuertemente y comenzó a orar y a pedir perdón por todo, y un impulso hizo que se acordara de sus padres. Llegó a pensar que iba a morir, pero en ese momento la velocidad de la camioneta disminuyó. Él abrió los ojos para mirar y ya estaban en el camino principal, el cual era un camino de piedras y tierra compacta. Al mirar al abuelo estaba con la cabeza recargada en el volante, respirando de alivio y sudando a chorros. Todo estaba en silencio y se escuchaban los grillos y las cigarras en el monte y el zumbido del motor de la camioneta. Le dio marcha y las piedras comenzaron a crujir en señal que el camino principal los llevaría al ejido, el cual ya lo veían a lo lejos. Su abuelo le dijo lo siguiente: «Mire, hijo, de lo que oyó y escuchó, no se lo cuenta a su madre ni a su abuela». «¿Oyó?», le dijo el abuelo con una voz seria y determinada. «Sí, abuelo, pero ¿qué fue todo eso?», preguntó Joaquín. «Eso, mijo, eso era el diablo. Si lo hubieras visto te habría puesto todo blanco y a lo mejor te hubieras muerto de un susto». Joaquín, al escuchar aquella afirmación, no dio crédito, pero el terror de su abuelo y lo que sintió y escuchó no lo imaginó. Al llegar a la casa notó que en la caja de la camioneta no había nada, ni siquiera las herramientas o la leña. Con los brincos se habían perdido y sin embargo pudo notar algo raro que le produjo un escalofrío. Había unas abolladuras en la caja de la pick-up. Le confirmaban que en verdad algo los golpeó. Eran varias, como si algo hubiera pisado fuertemente la lámina. Esa noche Joaquín no pudo dormir. Su abuelo, que permanecía fuera de su ventana, oraba en silencio, y recordó entonces a un salinero que había conocido mucho tiempo atrás. Ese hombre se llamaba Felipe y tendría unos 20 años cuando lo vio. Su cabello estaba completamente blanco, y en su rostro llevaba unas marcas de aruños. Fue entonces que relacionó su experiencia con la del joven. La gente decía que a él se le había aparecido el diablo una noche en una marisma. Pero esa es otra historia. Por quedarme dormido cuando escuché una conversación en el pasillo. Por alguna razón hizo que la mujer llorara más fuerte, casi como si quisiera que la escucharan. La conversación cayó, pero la mujer continuó llorando. Yo ya me había dado vuelta hacia la pared, pero me preocupé un poco por la mujer. Me giré hacia ella y vi que estaba sentada sobre la cama. Estaba oscuro, pero podía reconocer su silueta sin problemas. Giró su cabeza hacia mí. Por alguna razón me dio pena que notara que yo la estaba viendo llorar y cerré los ojos en ese momento. Quise fingir que dormía. Entonces ella se cayó. Se paró y escuché sus pies descalzos correr hasta la camilla a mi lado. De hecho, rechinó un poco cuando se subió y se acostó ahí. Escuchaba su respiración muy cercana a mí y luego comenzó a llorar de nuevo. Lloraba muy cerca de mí. Las camillas no estaban tan cerca una de otra, pero sentía que lo hacía a unos centímetros de mi rostro. Apague la luz y Luego se volteó. escuche. Escuché cómo se movía la camilla. Se había puesto de espaldas a mí y entonces abrí los ojos por un momento. Ahí estaba ella, acostada de espaldas. Solo podía ver su pelo ondulado, largo, y esa batita azul.
Entonces, su llanto se volvió cada vez más fuerte, y ahora con quejidos de dolor. Le pregunté que si estaba bien, pero no me respondía. Y afuera, de nuevo, 2 personas estaban conversando. Me levanté y salí al pasillo para pedirles ayuda. Quizás eran doctores, pensé, pero no los vi. Caminé un poco y llegué hasta la recepción. Estaba completamente sola, cerrada. Entonces regresé y me dirigí al fondo del pasillo. Ahí había una puerta de madera entreabierta. Salían unos ronquidos desde dentro. La abrí y prendí la luz. El médico estaba durmiendo en un silloncito y dejó de roncar al notar que la habitación se iluminaba. Se voltó hacia mí y me preguntó si estaba bien. La señora no deja de llorar, le dije. Parece que algo le duele mucho. Se levantó, tomó la cobija con la que estaba tapado y me acompañó de vuelta hacia la sala de las camillas. Cuando llegamos prendió la luz y no había nadie. Tan solo me dijo, voy a dormir aquí, vamos a dormir con la luz prendida, ¿está bien? Fue lo único que me dijo y yo, en mi inocencia, entendí. Me acosté en la camilla mirando hacia la pared y él se acostó en la contigua. Ya no escuché nada y por la mañana, mientras esperábamos al oficial que había dicho que pasaría por mí, tan solo me confirmó que no había nadie más en la clínica con nosotros esa noche. Mis tíos estaban golpeados, pero bien. Mi tía más joven fue la que sufrió más lesiones por haberme protegido, pero gracias a Dios también se recuperó muy pronto. Tardé meses en platicarles lo que me ocurrió esa noche, en ese lugar. Apague la luz y Mi abuelita, que en paz descanse, tuvo muchas complicaciones de salud, enfermedades, durante sus últimos años de vida. Recuerdo que yo era una de las pocas nietas con la edad suficiente para entrar a visitarla a su cama, al menos por un ratito cuando estaba hospitalizada. Alguna vez ocurrió algo muy extraño, que mi papá y mis tías le achacaban a los delirios que le producía su enfermedad, pero yo no estoy tan segura. Cuando se quedó sola en el cuarto, donde había otras 2 camas, le llamaba a la enfermera diciéndole que una señora flotaba por la habitación, que se ponía justo arriba de ella, mirándola desde el techo. La enfermera no le hacía mucho caso, aunque sí nos lo comentó a los demás cuando entramos a verla, quizás para prepararnos para las alucinaciones y las palabras sin sentido que nos podría decir. Cuando entramos, ya estaba una señora mayor en la cama de al lado. También estaba con ella un familiar y una enfermera. Como les dije, los demás no le hicieron caso, pero yo sí le pregunté al respecto. Aunque me advirtieron que no lo hiciera, aproveché para preguntarle cuando una de mis tías dejó la habitación para dejar que pasara alguien más. Aquí viene lo que más llamó mi atención. Cuando me describió a la mujer, dijo que era una señora muy morenita, con el pelo chinito, esponjado como de negrita, absolutamente blanco. En ese momento llegó otra tía y me pidió que saliera para que pudiera entrar alguien más. Me despedí de la abuela y salí. Y cuando me dirigí a la sala de espera, se emparejó a mí la enfermera que estaba en la cama de al lado, una chica muy joven que no había visto antes. Tan joven que de hecho se veía casi de mi edad. No pude evitar escuchar lo que te contó tu abuelita. No lo tomes a mal, pero ¿te puedo comentar algo? Le respondí que sí. Mira, a lo mejor es una casualidad, pero la señora que describió tu abuela, la que dice que vio, es idéntica a una señora que estuvo mes y medio en el cuarto hasta que
falleció hace una semana. Por un momento pensé que tu abuelita la habría visto en vida y que ahora estaba alucinando con ella, pero acabo de confirmar aquí en el registro. La señora murió varios días antes de que tu abuelita llegara. Me quedé callada. No sabía qué responder. Y creo que la enfermera se dio cuenta de que quizás había mencionado detalles que no le correspondía compartir. Bueno, me dijo, solo te lo quería compartir para que no pienses que tu abuelita se está volviendo loca ni nada. Nos pasan muchas cosas así en el hospital. Y qué bueno que tú sí le creas.